Hola, a continuación voy a explicarte de manera breve el siguiente tema: datos de desempeño, las leyes de afinidad y las curvas características enfocadas a bombas centrífugas. Debido a que las bombas centrífugas no son del tipo de desplazamiento positivo, existe una fuerte dependencia entre su capacidad y la presión que ésta debe desarrollar. Esto hace que la evaluación de su desempeño sea más compleja. Para ello tenemos lo siguiente, que vienen siendo las curvas típicas, y te muestro estas dos. Estas dos tienen que ver con curvas de desempeño para una bomba centrífuga, en donde tenemos una relación entre la capacidad de la bomba y la carga, dado en ambos sistemas. En el caso del sistema inglés, galones por minuto en cada capacidad de la bomba y carga total en pies. Y también el sistema internacional, que es la capacidad de la bomba en litros por minuto o carga total en metros. De igual forma, también tengo la relación entre la carga y la eficiencia. Si te das cuenta que hay una relación en la capacidad de la bomba, y tenemos tres curvas que viene siendo precisamente la eficiencia, la potencia y la carga, y la potencia dada en HPs, la eficiencia en porcentaje, la carga total en pies y la capacidad en ambos sistemas. Bien, todo depende de qué es lo que queramos calcular. Para ello es muy importante entender tres parámetros muy importantes que en este caso pueden variar, lo cual tenemos la capacidad, la carga y la potencia, y el cual se modifica pues cuando la rapidez rotacional o el diámetro de impulsor tienen relaciones entre ellas, y a esas relaciones se les denominan leyes de afinidad. Entonces, en este caso, para estas leyes de afinidad, el símbolo N mayúscula se representa de manera tal que hace referencia a la velocidad angular o rapidez rotacional del impulsor. Entonces, normalmente esto se da en revoluciones por minuto o revoluciones por cada minuto o RPM. Tenemos el primer caso en donde varía la velocidad angular. Entonces tenemos aquí este caso en donde la capacidad varía directamente con la velocidad angular, y para ello tenemos la siguiente fórmula: caudal 1 entre caudal 2 es igual a N1 entre N2. ¿Ok? Entonces ahí en este caso se dice que la capacidad varía directamente con la velocidad angular, lo que te mencionaba aquí con las N mayúsculas. La otra parte es donde la capacidad de carga total varía con el cuadrado del módulo de la velocidad angular. Y entonces tenemos esta siguiente fórmula, esta relación, en donde ahora es la capacidad de carga HA1 y HA2. Y tenemos ahí donde la potencia requerida por la bomba varía con el cubo de la magnitud de la velocidad angular, teniendo la siguiente relación. Entonces es la potencia 1 entre potencia 2, y esto será igual a la relación de N1 entre N2 elevado al cubo. ¿Qué pasa cuando varía el diámetro del impulsor? Bueno, también existen estas relaciones. Cuando la capacidad varía directamente con el diámetro del impulsor, tenemos la siguiente relación. Entonces tenemos a Q1 entre Q2 igual a D1 entre D2. Cuando la carga varía con el cuadrado del diámetro del impulsor, se tiene la siguiente relación. ¿Ok? Y tenemos también cuando la potencia requerida por la bomba varía con el cubo del diámetro del impulsor. Entonces ahí está otra relación. Recuerda que la primera fue de acuerdo a la velocidad angular y el otro con el diámetro del impulsor. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este ejemplo muy rápido y sencillo, por así decirlo, en donde se supone que la bomba cuyos datos de desempeño se representan en la figura, te la muestro, estaba operando a una rapidez rotatoria de 1750 revoluciones por minuto, y que el diámetro del impulsor era de 13 pulgadas. En primer lugar, determine la carga que resultaría en una capacidad de 1500 galones por minuto y la potencia requerida para accionar la bomba. Después, calcular el desempeño cuando la magnitud de la velocidad es de 1250 revoluciones por minuto. Entonces ahí disminuye la velocidad angular, ¿ok? Entonces, a lo primero que debo consultar, pues es la figura que me menciona, ¿no? Aquí está la figura. Entonces, lo que tengo que hacer para esta curva típica, debo localizar pues los datos que me están dando el problema, ¿no? Entonces me está dando ahí un dato en donde tengo una capacidad de bomba
de 1500 galones por minuto. ¿Ok? Toco la curva de la potencia y me dirijo hacia la izquierda y toco con la parte de la carga total. Como estoy manejando el sistema inglés, pues bueno, la lectura la haré en pies. Entonces, me dice que la carga total aproximadamente es de 130 pies y a esa le voy a llamar HA subíndice 1. ¿Ok? Bien, entonces después me desplazo a la derecha y voy hacia la línea de potencia que está en HPs y tengo una potencia requerida de 50 HPs y esa es la potencia 1. ¿Vale? ¿Qué me dice después? El nuevo desempeño se puede calcular mediante el uso de las leyes de afinidad. Quiere decir que el nuevo desempeño va a cambiar, obviamente, porque disminuye las revoluciones por minuto, como me lo está indicando el ejercicio. Entonces, para ello, pues voy a calcular la nueva capacidad. Recuerda que estamos relacionando la capacidad. En este caso, pues es el caudal. ¿Ok? Entonces se despeja Q2 porque Q1 ya lo tienes, que son 1500, y haces el cociente de N2 entre N1, que es las revoluciones por minuto o la velocidad angular, y te da un caudal de 1071 galones por minuto. ¿Ok? Después, tienes que calcular cuál es la carga HA2, en donde lo puedes hacer con el cuadrado de la relación de velocidades angulares, despejas HA2, que es la carga 2, y te da una carga de 66.3 pies. ¿Ok? Y después vas con la potencia. La potencia, pues obviamente ya tienes la que calculaste, bueno, sí calculaste o determinaste en la curva típica y tenemos aquí la presión 2. Entonces aquí tenemos el despeje y es el cubo de la relación de las velocidades angulares y me da una potencia de 18.2 HPs. ¿Ok? Entonces con ello ya tenemos ahí lo que me está pidiendo cada inciso. ¿De acuerdo? Bien, ahora tenemos aquí, por ejemplo, eh, otro, otra situación. Tenemos aquí cuando los datos básicos necesarios para especificar una bomba adecuada para un sistema dado son la rapidez de flujo volumétrico, ¿ok? Lo cual también se llama capacidad, y la carga total HA, determinada para el sistema en el que la bomba estará funcionando. Recuerda entonces que los fabricantes de bombas son capaces de utilizar diferentes velocidades angulares, pues diámetros del impulsor, y pueden cumplir una amplia gama de exigencias dependiendo de la capacidad de carga y con algunos cuantos tamaños básicos de la bomba. Entonces, todo esto más que nada es saber manipular estas curvas típicas y qué debes hacer con los datos de los fabricantes. Los fabricantes son a los que se basan mediante diseños. Entonces, para ello se utiliza este tipo de formatos. Es una gráfica en donde sigue siendo la relación entre la carga total, ¿ok? Y la capacidad que tiene cada una de la bomba. Entonces es muy importante recalcar que hay que tener mucho cuidado con la curva que vas a utilizar o las curvas que vas a utilizar. En este caso, esta curva o estas curvas, mejor dicho, debes tomar en cuenta la velocidad del impulsor porque existen diferentes velocidades, ¿no? En este caso es a una velocidad de 3500 revoluciones por cada minuto, ¿ok? Entonces aquí tenemos diferentes curvas, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay un formato que se llama formato de designación de la bomba y viene designado como 2x3-10. El 2 significa que es el tamaño de conexión de descarga, pulgadas nominales, y el 3 es el tamaño de conexión de succión, pulgadas nominales también. Recuerda que siempre en la línea de succión debe ser mayor que la de descarga. Entonces para ello se menciona como un 2x3. Cuando tú tengas este formato, entonces es uno de 2 pulgadas, que es en la descarga, y 3 de succión. Y este guión 10 es el clase de armadura, lo cual es el tamaño nominal que se debe utilizar de acuerdo al impulsor más grande. Entonces es como la carcasa o la parte de la armadura que pertenece a la bomba. Entonces aquí es muy importante que cheques que tienes diferentes formatos. Uno un medio por 3-10, 2x3-10 en este caso como lo expliqué, 3x4-10,
y existen diferentes. Entonces, todo depende de la capacidad también que se esté manejando. Entonces, esta es una curva muy típica, pero a velocidad del impulsor de 3500 revoluciones por minuto. ¿Ok? Pueden existir varias más. Entonces, a estos diagramas se les llaman de calificación compuesta para una línea de bombas centrífugas, así se le llama. ¿Ok? Y existen otras, que son los diagramas de desempeño, en el cual tenemos aquí, de igual forma, con diferentes formatos, en donde está el de 2x3-10 a 3500 revoluciones por minuto, a 1750 revoluciones, en función de la carga total en ambos sistemas, como su capacidad también. ¿Sí? Entonces aquí tenemos para 2x3-10 a 3500 revoluciones por minuto, 2x3-10 a 3500 revoluciones por minuto también, pero también debemos tomar en cuenta lo siguiente, que en algunos viene en función del impulsor. ¿Por qué? O el diámetro del impulsor. Ok, entonces aquí también vienen las curvas para la parte de potencia, que ahí vienen HPs, y ahí viene el diámetro del impulsor también. Entonces es muy importante que tomes en cuenta este tipo de gráficas para ahorrarte cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya depende ahora sí cuál es el formato que estés utilizando. ¿Sí? Bien, entonces tenemos para la curva característica de desempeño de la bomba de 2x3-10 que se muestra en la figura, ahorita la muestro, describa el desempeño que se puede esperar de una bomba con un impulsor de 8 pulgadas que opera contra una carga del sistema de 200 pies. Proporcione la capacidad esperada, la potencia necesaria, la eficiencia y el NPSH requerido. Bien, voy a hacer un comentario con ese NPSH. Hay un video que va a explicar de manera clara a qué se refiere ese parámetro NPSH. Hay algunos ejemplos que se van a resolver. Y pues bueno, ahorita hago mención porque estas curvas características vienen complementadas con este dato del NPCH, a lo cual le llaman curvas típicas totales. ¿Ok? Pero bueno, esto lo dejo pendiente, aunque aquí lo voy a calcular. Después haré una explicación de a qué se refiere este parámetro NPCH requerido. Aquí está la gráfica. Entonces, esa gráfica o diagrama tenemos el desempeño completo y aquí viene el otro parámetro que te acabo de mencionar, el NPCH, aunque aquí no lo menciono de manera detallada, en un video posterior lo mostraré. Pero bueno, quedémonos con esta parte. Tenemos ahí la bomba centrífuga de 2x3-10, aquí está 2x3-10 y me dice que tengo un diámetro del impulsor de 8 pulgadas. Entonces, aquí tengo también como dato una carga. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Pues lo primero que tengo que hacer es buscar esa curva en donde tengo que localizar la curva del diámetro del impulsor de 8 pulgadas, es la que se acaba de colorear. ¿Ok? Y después tengo que buscar la carga de 200 pies y tocar con esa curva. Posteriormente tengo que desplazarme hacia la parte de abajo y toco para la parte de la capacidad. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Un caudal o capacidad de 229 galones por minuto aproximadamente. ¿Ok? Y tenemos aquí un, una curva que va de manera hacia arriba o bajando o atravesando también, que tiene que ver con la parte de la potencia. Y más o menos leyendo la curva, en ese punto donde parte todas esas curvas, una potencia de 22 HP más o menos. ¿Ok? Y tenemos la otra parte que es la parte donde de la eficiencia, en este caso más o menos un 54%. Tenemos una eficiencia del 54%. Entonces, como dato se tiene el 54% de eficiencia. Bien, entonces de esta manera es como se utilizan este tipo de curvas típicas o diagramas de desempeño. Y pues por ahí podemos también tomar en cuenta que la parte del NPCH, tocando con la parte del caudal, tenemos ahí
desplazándose hacia la izquierda una NPCH de 10 pies aproximadamente. Entonces, esa es la requerida. Esto lo voy a explicar más en detalle en un video posterior. ¿Ok? Entonces, de manera resumida, esto es lo que tiene que ver con esta parte de los diagramas de desempeño. Tenemos aquí las leyes de afinidad. Entonces, es más que nada para encontrar este, carga, caudal o capacidad, potencia y eficiencia y por ahorrarnos unos cálculos. Recuerda que estos son diagramas de desempeño, pero para parte de diseño. Bueno, muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.